Muy buenos días, amigos de Aprendiendo a Vivir. Hoy viendo este ánimo navideño con esa canción tan bella del nacimiento de Jesús y también entrando en ese ambiente y ese airecito de Navidad. Yo sé que en Estados Unidos todavía se está esperando a celebrar la acción de gracia antes de darle rienda suelta a la Navidad. Pero nosotros aquí comenzamos siempre mucho más temprano a celebrar Navidad. Hoy tendremos reflexión y vamos a hablar de un tema que está afectando a muchísimas mujeres embarazadas, que son las enfermedades cardiovasculares en el embarazo, con la doctora Jovan Cabreo, que nos va a hablar qué pasa con esas enfermedades cardiovasculares, cómo uno puede darse cuenta, estar alerta y tomar medidas para evitar consecuencias mayores, ya que en este tiempo he visto muchas personas que están esperando bebé. Parece que la cigüeña está muy activa últimamente. Inclusive yo estoy esperando hasta nietas nuevas. Y mis amigas, la mayoría, están siendo abuelas. Es decir, que por ahí hay muchísimas mujeres que necesitan de esta orientación. Pero antes que nada, una reflexión de Aprendiendo a Vivir. Había una vez un rey que ofreció un gran premio al artista que pudiera captar una pintura, La Paz Perfecta. Muchos pintores presentaron su cuadro y el rey, tras observarlos con detenimiento, solo se inclinó especialmente por dos. La primera pintura representaba un lago muy tranquilo, un espejo perfecto donde se reflejaban las plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se veía un cielo muy azul con nubes blancas. Quienes contemplaron este cuadro pensaron que reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico, pero cuando el rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un delicado arbusto que salía de una grieta en la roca, y en sus ramas se encontraba un nido sobre el que descansaba acurrucado plácidamente un pajarito. Paz perfecta. ¿Cuál crees que fue la pintura ganadora? El rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué? Porque, explicaba el rey, paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. Esa reflexión que acaba de leer María Fría no habla de que en realidad esa es la paz, porque si analizamos nuestras vidas, nos damos cuenta que nadie tiene una quietud perfecta, una tranquilidad perfecta. Uno tiene que buscar la paz dentro de esa tormenta, dentro del diario vivir, de las cosas que nos pasan, porque si vamos a esperar a ir frente al mar, a contemplar el mar, la paz nuestra se reducirá a un ratito que uno puede estar tranquilo, en paz. Pero cuando decidimos tener paz porque queremos estar tranquilos con nosotros, queremos estar tranquilos con el ambiente, podemos respirar, podemos hacer unos ejercicios que nos ayudan a centrarnos en nosotros mismos, que nos ayudan a bajar como el ritmo cardíaco y nos apacigua. Y podemos estar en medio de muchos ruidos, de muchas situaciones, pero podemos mantener esa paz que tanto necesitamos. Y así como en el cuadro,
lo de la tormenta y el pajarito que se mantuvo en paz en medio de esa tormenta, así debemos nosotros buscar la paz dentro de nuestras vidas, porque cada día trae su nuevo afán y a veces uno no anda buscando las cosas, pero llegan, y cuando ellas llegan hay que darle la bienvenida, porque si no le damos la bienvenida se nos van acumulando cosas, entonces nos ponemos más en apúrate, en culpa, en que no hicimos las cosas que tenemos que hacer. Lo importante es que no importa si hay ruido, si hay situaciones, siempre van a haber situaciones, pero nosotros podemos estar en paz dentro de esas situaciones. Por eso aquí siempre decimos que nosotros elegimos y escogemos que hoy es el mejor día de nuestra vida, en orden divino y en perfecta armonía. Cuando estamos en orden divino y en perfecta armonía, estamos en paz, aunque se esté cayendo el mundo. Por eso una vez Patricia me dice, mami es la mejor. Uno le dice, mami, ¿cómo tú estás? Bien y mejorando. Y un día me dice, ¿cómo tú estás? Muy bien. Y al poquito rato me dice, se murió fulano de tal. Y dice, ¿cómo? Pero tú no dices que está bien. Digo, yo estoy bien. Él se murió, pero yo estoy bien. Entonces, eso es paz en la tormenta. Porque las cosas externas, yo no tengo control de ellas, pero mi ser interno sí. Y ese ser interno que sí nosotros tenemos control, es el que tenemos que mantener en paz. Por eso lo mantenemos en perfecta armonía, para estar en paz, siempre en paz. Quédese ahí con nosotros, que regresamos en Aprendiendo a Vivir. Aquí estamos en Salud y Bienestar, hablando de embarazo y enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son esas enfermedades cardiovasculares que se presentan en el embarazo? De eso nos va a hablar la doctora Yovanca Abreu. Buenos días, Yovanca. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Igual en el ambiente y el espíritu navideño que arropa el set en el día de hoy. Sí. Tú sabes, Yovanca, que como dije, no sé si es cosa mía, pero yo he visto muchas mujeres embarazadas. Casi todas las nueras de mis amigas han dado a luz recientemente. Como que hay un ambiente de nuevas generaciones que están llegando al planeta. Entonces, ¿qué pasa con la mujer y la enfermedad cardiovascular? Porque ahora cada vez más las mujeres jóvenes están sufriendo de alta presión. Antes eran los viejos que sufrían de alta presión, sí, pero los jóvenes no, pero ahora tú ves una muchachita de 20 y pico de años que ya sufre de alta presión. Sí, como hemos dicho en otros programas, la incidencia de enfermedad cardiovascular en la juventud y en la población general ha ido incrementando básicamente por las modificaciones del estilo de vida que la gente tiene, la alimentación, sedentarismo, los hábitos tóxicos como el tabaco, el consumo excesivo de alcohol, de sal, de grasas, y el estrés, que es un factor importantísimo en el desarrollo de enfermedad de forma prematura cardiovascular. Pero en el embarazo ocurre un fenómeno que, aunque siempre se ha considerado el embarazo como un estado fisiológico normal, durante el embarazo normalmente, en todos los embarazos, se producen algunas modificaciones en el sistema cardiovascular que son cambios de adaptación del sistema circulatorio, del corazón y de la tensión arterial para proteger al producto. En este momento la madre no es la más importante y por eso debe prestarse atención a la madre de manera que cualquier descompensación de su organismo no afecte al bebé. Pero probablemente la misma incidencia de todos los factores de riesgo que he mencionado anteriormente ha hecho que los embarazos en los últimos años, asociados a otros factores sociales, esté haciendo que haya más enfermedad cardiovascular en los embarazos. ¿Y cómo se manifiestan esas enfermedades cardiovasculares? Normalmente, ¿cómo puede una persona decir, tengo que chequearme, tengo que ir al médico? Lo que pasa es que hay dos extremos. Está la mujer que se embaraza con una enfermedad cardiovascular establecida, ya sea que la conozca o no. Están algunos trastornos congénitos
que pueden pasar toda la vida oculta y que por los mismos cambios que se producen en el embarazo pueden exacerbar los síntomas y hacer que se descubra la enfermedad. Pero también está la hipertensión que la mujer poseía antes del embarazo, desconocía, y que complica al embarazo. Y además la hipertensión gestacional, que está asociada mucho a la forma en la que se haya gestado, dependiendo de la edad, la ganancia del peso, la alimentación, factores de riesgo que tienen que ver con la raza y el estado incluso socioeconómico del paciente. Entonces, esto ha hecho que en los últimos años las manifestaciones más frecuentes como complicación cardiovascular sean, número uno, la hipertensión, tanto que complica el embarazo persistente, como la hipertensión gestacional, que es la que se desarrolla en el embarazo con sus dos complicaciones clásicas, que son la preeclampsia y la eclampsia, que es una complicación grave que a veces puede costarle la vida a la madre y al feto. ¿Qué es preeclampsia y qué es eclampsia? Para que la gente lo entienda bien. Sí, lo primero es que hay que definir un término puntual que tiene que ver con la edad gestacional. Cuando una mujer a partir de los 20 años se le descubren cifras tensionales elevadas durante el embarazo que se desconocía, siendo hipertensa, se le llama hipertensión gestacional. La preeclampsia no es más que un fenómeno que habla de una afectación a órganos diana como consecuencia de esa elevación en una hipertensión gestacional, y es la presencia de proteínas en la orina. Por eso comúnmente a la embarazada el ginecólogo tiende a hacerle detección de proteína o microalbuminuria en orina, que es un marcador muy específico para hablar de preeclampsia, porque no es lo mismo tener una hipertensión gestacional que pueda ser normalmente controlada con fármacos que se permiten en el embarazo, o tener una preeclampsia que puede producir una complicación, sobre todo al final del embarazo, cuando ya existe la presencia de albúmina en orina, que es una señal de que está habiendo afectación al riñón debido a esa elevación de la presión. Oh. Yo te pregunto, porque oigo mucho que la mujer dice, ay, que le dio una preeclampsia, que le dio una eclampsia. Y entonces, preeclampsia antes, una eclampsia antes de... La eclampsia ya son manifestaciones muy graves como la convulsión, emergencias hipertensivas con elevaciones excesivas de la presión, pero normalmente lo que define la eclampsia es que la mujer asociada a una crisis hipertensiva por la encefalopatía que esta produce, convulsiones. Y es una complicación grave que obliga al desembarazo inmediatamente para poder salvar la vida de la madre o del feto. Oh. Sí. Y déjame hacer una pregunta. ¿Puede una joven que no sufra depresión, que al contrario sufra de presión baja, durante el embarazo puede tener hipertensión y eclampsia? Sí, así mismo es, porque como le decía anteriormente, hay pacientes que sí son hipertensas, lo conocen y se embarazan, otras que son hipertensas lo desconocen y se embarazan, y esa hipertensión suele complicar el embarazo. Lo que pasa es que hay un tiempo promedio en el que uno define si esa hipertensión es asociada al embarazo o existía previamente, se conociese o no, que son las 20 semanas. Entonces, hay mujeres que pueden embarazarse no siendo hipertensa, incluso teniendo presiones arteriales, digamos, como por debajo de los límites normales, 90, 60, 160 milímetros de mercurio, que asociado a la ganancia de peso, a la ingesta copiosa de alimentos salados, al no reposo como debe realizarse, al propio estrés que genera el embarazo y otros factores que todavía se teoriza mucho, que tienen que ver con situaciones inherentes a sustancias que se producen en el embarazo que pueden provocar la elevación de la presión, pero que todavía son teorías que no están confirmadas. Sí, tenemos una llamadita en línea. Buenos días. Adelante. ¿Está con nosotros? ¿Está con nosotros? Sí, buenos días. Yo quiero saber que yo me hice un estudio ahí en cardiología y me salió cardiomegalia. A ver qué significa eso, cardiomegalia. Sí, la cardiomegalia ha sido el dolor de cabeza para todos los cardiólogos porque es un término que cardio es corazón, megalia, aumento del tamaño. Normalmente la cardiomegalia como tal es un término utilizado comúnmente por los radiólogos para describir en la radiografía el aumento de la silueta del corazón. Pero ¿qué pasa en la mayoría de los casos? Y comúnmente ocurre en la mujer, que la posición del corazón en la mujer
suele ser diferente a la del hombre, que es un poquito más alargada, y aunque el corazón esté de tamaño normal, sobre todo en mujeres que tienen alguna ganancia de peso o la caja torácica un poquito más ancha, ese hallazgo radiográfico puede existir sin que realmente el corazón esté grande. El estudio ecocardiográfico es el que confirma la existencia real o no de cardiomegalia, o sea que debe hacerse un eco. Giovanca, y esas mujeres que se les sube la presión fruto del embarazo, después que dan a luz y salen del embarazo, ¿tienen que seguir con los medicamentos o ya pueden vivir su vida normal No, hay sin una hipertensión? hay una regla porcentual que se describe de las mujeres que hacen hipertensión en un embarazo, de las cuales un 50% quedarán siendo hipertensas y un 50% dejarán de ser hipertensas, dependiendo de varios factores. Número uno, de la fase involutiva propia del embarazo, o sea, de la diuresis, el proceso inflamatorio, la reversión o reversibilidad de los cambios que se producen hemodinámicos en el embarazo, del seguimiento del cardiólogo después del parto. Un error que comúnmente se comete con la mujer después que se desembaraza, habiendo tenido hipertensión gestacional, es que la mujer suele no darse seguimiento y asumir que el desembarazo constituye una curación para la hipertensión, y no es así. Se han visto estadísticamente que una mujer puede persistir con hipertensión asociada a un embarazo hasta un año después, sin que esto signifique que no vaya a revertir si se modifican algunos factores. Y por eso en este periodo, sobre todo en el periodo más importante que es la lactancia, la mujer tiene que tener seguimiento de manera que el médico cardiólogo, ya no es responsabilidad del ginecólogo, pueda ir destetando a la mujer de los medicamentos que se utilizaron durante el embarazo con la monitorización de la presión arterial. Eso es importante saberlo, porque Sí. conozco gente que han dicho, tengo una preeclampsia, tengo eclampsia, tuve hipertensión gestacional y no están haciéndose seguimiento. Sí, eso de hecho predispone a que si usted correspondía al 50% que se iba a curar y abandona el tratamiento, probablemente usted se esté cargando con un diagnóstico que no le iba a tocar a largo plazo. Ah, porque si sigue con el tratamiento, eso quiere decir que puede curarse. Pueden revertir un 50% de los casos. Pero si no hace ningún tratamiento, se agudiza. Sí, se agudiza porque los fenómenos hemodinámicos que usted tiene que bloquear todavía, que están produciendo la hipertensión, ha dejado de bloquearlos. Vamos a hacer una pequeña pausa y después de la pausa vamos a continuar hablando de embarazo y enfermedad cardiovascular. Aquí estamos en Salud y Bienestar hablando acerca de embarazo y enfermedad cardiovascular con la doctora Giovanca Abreu. Giovanca, ¿qué son los factores que predisponen a esas enfermedades? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que hace que sea más susceptible a adquirir esa enfermedad? Cuando yo hablaba de fenómenos socioeconómicos, no me refería a situaciones que son propias del embarazo, sino de quién contiene el embarazo. En nuestro país es un escándalo. Las cifras son escandalizantes, los embarazos en adolescentes. Dios lo hizo todo bien, incluyendo el tiempo en el que deben ocurrir las cosas. Y cuando un adolescente que no ha terminado su desarrollo corporal y de su sistema reproductor se somete a la carga con los cambios hemodinámicos que tiene un embarazo, el riesgo de que desarrolle enfermedades desde la preeclampsia, eclampsia, bebé con bajo peso al nacer, enfermedades cardiovasculares más graves como la miocardiopatía dilatada periparto, que es una insuficiencia cardíaca asociada a este fenómeno. Entonces, esta edad predispone mucho a que se desarrollen estas enfermedades. También embarazarse de edad muy avanzada predispone a esto, y la mala alimentación, el factor, como había dicho anteriormente, el consumo excesivo de sal, el no reposo, el estrés,
pero cuando me refería a lo social, me refería específicamente a estas situaciones que tienen que ver con la edad y algunas condiciones que no son modificables, incluso la raza, que predisponen al desarrollo de estas enfermedades. ¿Cuáles razas están más predispuestas? La raza negra. La raza Sí, negra. sí. Tienen una tendencia a complicarse más con enfermedades cardiovasculares, sobre todo cuando hacen embarazos a edad muy avanzada o cuando son adolescentes. Nosotros somos una raza muy mezclada, lo que quiere decir que podríamos ser considerados como mulatos o de raza negra por la composición genética que tenemos mezclada. Sí. Entonces eso predispone mucho. Sí, no, por eso yo te pregunto, porque en realidad nosotros somos negros, no somos mulatos, pero con muy poco blanco, más negro. O sea, predomina más el negro, aunque tenga un colorcito claro. Así es. Y uno se ponga el pelo rubio. Así es, así es. Tú ves que ahora mismo se están usando mucho las pompis bien grandes y todo, y eso es parte de la raza negra. La raza amarilla ni la blanca tiene. No, no es su naturaleza. No, esa no es su naturaleza. Pero tenemos una llamadita en línea. Buenos días. Adelante. ¿Está con nosotros? Planificaron a temprana edad, entonces la menstruación me llega a 3 o 4 meses, o sea, tarde ya, porque... Y me dicen, lo que me dicen, hay personas que me comentan, que me dicen que puede ser quiste, poliquístico o ovario poliquístico, algo así. No sé, le quería hacer esa pregunta. Sí, no entendimos muy bien, pero yo creo que el contexto de la pregunta sí. Sí, normalmente los periodos de amenorrea, que quiere decir periodos de no menstruación, se corresponden a periodos en el que no se ha producido ovulación. Comúnmente, cuando existe poliquistosis ovárica de forma aislada o como síndrome de ovario poliquístico, se puede producir amenorrea, o sea, la mujer no menstrua para nada porque para que haya menstruación tiene que haber primero un proceso hormonal que implica obligatoriamente que la mujer haya ovulado. O sea que es muy probable que lo que tú tengas sea ese fenómeno, podrían ser otras situaciones hormonales también, pero lo que comúnmente más ocurre es que exista poliquistosis ovárica. Eso predispone mucho a la infertilidad, por eso debe prestarle atención. Sí, ¿y cuáles serían, cuando hay esos poliquísticos ováricas, tienen más incidencia en los problemas de cardio? Sí, normalmente cuando existe un síndrome como tal de ovario poliquístico, existe muchísima predisposición a desarrollo de enfermedades cardiometabólicas a edad temprana, porque el problema de la anovulación no solamente tiene que ver con que no ovule, sino que hay una cascada de alteraciones hormonales que incluyen desde la hipófisis a nivel central, la función tiroidea, las suprarrenales, y eso puede predisponer a desarrollo temprano de hipertensión arterial, diabetes mellitus. Normalmente en los síndromes de ovario poliquístico existe mucha actividad androgénica, o sea, la mujer tiene mucha hormona masculina y esto la puede predisponer a la infertilidad, pero como existe también mucha carga estrogénica, la mujer tiene tendencia a la obesidad y eso a su vez predispone al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Oh. Y tú dices, vamos en la adolescencia, ¿cuál sería el riesgo mayor? Tú dices que la edad, tanto la muy adulta, la edad muy avanzada como en la adolescencia. ¿Qué pasa con los problemas cardiovasculares en la adolescencia? Lo que pasa es que el sistema reproductor, digamos que nuestro desarrollo completo se completa hasta los 20 años. O sea, nosotros nos estamos desarrollando, la mujer sobre todo. Se dice que la mujer crece incluso hasta los 25 años, excepto que hay un embarazo antes de esa fecha, lo que automáticamente suprime la hormona del crecimiento. Por eso usted va a ver que cuando una mujer se embaraza siendo adolescente, se quedará teniendo el tamaño que tuvo en el momento en el que se embarazó. Se quedará siendo pequeña, son de complexión pequeña, normalmente muy delgadas, porque no termina de desarrollar. Entonces, la edad a partir del cual es seguro el embarazo es entre los 20 y los 40 años. Ya se dice que incluso por encima de los 30 existe alto riesgo porque, como han cambiado muchos factores
ambientales que predisponen al desarrollo temprano, pues entonces el tiempo en edad se ha bajado un poco también. Pero en la adolescencia es el factor predisponente, que no hay un desarrollo normal para, digamos que combatir todos los cambios que hemodinámicamente y normalmente se producen en un embarazo. Y eso puede alterar muchísimo la función cardíaca como tal. ¿Tú te imaginas aquí que a veces salen niñas de 10 y 12 años que no De están 13 años. desarrolladas, de 13 años, Sí, no están desarrolladas todavía y ya paran su crecimiento? eso es así. No pueden tener un crecimiento normal. Pero tenemos una llamadita en línea. Buenos días. Adelante. Sí, buen día. Sí, gracias por su llamada. Adelante. Sí, mi nombre es Adriana Virginia Acevedo González. Vivo en San Cristóbal y yo le tengo una pregunta a la señora. Ajá, sí. Mire, yo estoy embarazada, tengo 34 semanas de embarazo. Entonces ahora me han aumentado los vómitos, escupo mucho y me siento muy débil, me siento como si no tengo dinero. Todo lo que como me cae mal, siempre tengo el estómago que consuela. Y en ocasiones me he sentido así como sofocada, como oprimida, pero cuando me toman la presión sale bien, que siento 180. ¿Qué usted me puede decir en este caso? Ok, ¿este es tu primer embarazo? No, es el cuarto, tengo 3 hijos más. Ok. Te voy a decir algo que le digo a muchas de mis pacientes. Cada embarazo les resta años en fuerza al cuerpo. Eso es así. Normalmente los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo suelen exagerarse o duplicarse a partir de las 30 semanas o cuando la mujer ha entrado en el 7º mes, en donde el volumen que tú tienes circulante de sangre se duplica casi, aumenta un 50% del que tú tenías y la frecuencia cardíaca aumenta hasta 50 latidos por minuto por encima de la frecuencia cardíaca que tú tenías en reposo no estando embarazada. ¿Qué hace esto? Que como hay un volumen circulatorio en el cuerpo que está más aumentado, el corazón de alguna forma trabaja un poquito más forzado, aumente su frecuencia cardíaca y esto predisponga mucho a la debilidad, al cansancio, a la fatiga, a la limitación de la actividad física, que cuando tú vayas a subir una escalera ahora te canses más, que no puedas caminar a la misma velocidad que lo hacías antes, que cuando te acuestes en ocasiones te sientes sofocada con necesidad de buscar el aire y que tu frecuencia cardíaca tú la percibas en reposo aumentada. Normalmente lo que se recomiendan en las etapas finales del embarazo es que la mujer realice alguna actividad física porque esto ayuda al corazón a tener más resistencia y a tolerar de forma más fisiológica estos cambios que ocurren sin importar lo que se haga, ¿de acuerdo? Tenemos otra llamadita en línea. Buenos días. Adelante. ¿Está con nosotros? Buenos días, la llamada, adelante. Parece que se cayó. Pues sí, mira, entonces, y ahora que cada vez más la gente posterga iniciar el embarazo, no es como antes que la gente se casaba más temprano y tenía sus hijos más temprano. Hay dos extremos, los jóvenes las adolescentes a veces están embarazando muy temprano, pero la otra población mucho más tarde. Vamos a hablar de eso, cuáles son esos riesgos, después de la pausa. Quédese ahí con nosotros que regresamos en un momentito para seguir hablando de embarazo y enfermedades cardiovasculares. Cansancio que le da a la gente.
Aquí estamos con la doctora Giovanna Cabreo, cardióloga, hablando acerca de embarazo y enfermedad cardiovascular. Nos quedamos que cada vez más las profesionales y las mujeres, especialmente en Europa y Estados Unidos, postergan iniciar la maternidad porque quieren graduarse, quieren viajar, quieren vivir su vida, duran hasta 10 años viviendo en una relación de pareja sin tener hijos y después que deciden tener hijos. Y gracias a la tecnología pueden quedar embarazadas muy avanzada de edad. Pero ¿cuáles son esos riesgos que tienen esas mujeres? Sí, sobre todo en los países desarrollados o en la clase social, digamos profesional, se ve mucho en los últimos años que la mujer posterga a una edad superior a los 30 años embarazarse. Tiene el riesgo inherente de la edad, el embarazo, por lo que yo mencionaba anteriormente, de que los factores de riesgo en la mujer, sobre todo, incrementan con los años, sobre todo cuando se aproxima la etapa en la que se va produciendo el cese hormonal, lo que hace a la vez que la mujer tenga muchísima más dificultad para concebir que cuando estaba más joven. Pero ¿qué ocurre? Vamos a tomar esta llamadita para que tú sigas desarrollando ese tema. Adelante. Buenos días. ¿Sí? Adelante. Sí, está la llamada con nosotros. Ajá, está en el aire. Bueno, parece que se cayó la llamada. Sí. Perdón. Les decía que la edad es un factor predisponente, pero comúnmente el riesgo aumenta con los años, el riesgo cardiovascular. La ventaja es que en muchos de los casos también las mujeres que toman la decisión de embarazarse a edad más avanzada son un poquito más disciplinadas en el cuidado de su salud cardiovascular, no solamente por el tema de la gestación. Hay dos extremos sociales ahora, la gente que come lo que sea, que come comida chatarra, que está muy estresada, pero estamos también en el extremo de la era del fitness. Y es más común cada vez uno ver en los gimnasios, en los miradores, la gente corriendo, montando bicicleta, mujeres de edad de más de 50 años en los gimnasios con una constitución corporal, digamos, que adecuada para su estatura. Entonces, si una mujer, independientemente de los años a los cuales decida embarazarse, conserva su salud cardiovascular, digamos, tiene buena alimentación, la tiene desde antes del embarazo. Una de las cosas que no se hace antes de embarazarse, y eso predispone mucho a cualquier enfermedad propia de la madre o del bebé, es que la mujer no entra en el embarazo con un cuerpo preparado para embarazarse. Se supone que deben haber unos meses de anticipación en donde usted debe anular el alcohol, consumir cosas más saludables, más vegetales, más frutas, de manera que cuando usted entre al embarazo ya el cuerpo esté saludable y ya usted tenga el hábito de cuidarse para que el embarazo evolucione bien. O sea que eso ayuda mucho, el no tener un cuerpo con mucha toxicidad. Sí, y tener un peso adecuado al momento de embarazarse. Sí. Si una mujer, independientemente de los años, se cuida, los embarazos no tienen por qué estar complicados, a menos que existan otros factores como la genética que la predispongan mucho a la complicación en el embarazo. Tenemos una llamadita en línea. Buenos días. Buenos días, adelante. Sí, mi nombre es Verónica, yo tengo 21 años, soy de San Cristóbal y estoy embarazada, tengo 6.2 semanas. Me hice una sonografía vaginal y yo que tengo ausencia de cuerpo lúteo y quiero saber qué significa eso. La presencia del cuerpo lúteo. Ausencia. El cuerpo lúteo es como si fuera el capullo de donde salió en el ovario el óvulo que se fecundó. ¿Cuál es la función del cuerpo lúteo? Eso le corresponde a un ginecólogo, pero se lo voy a decir. El cuerpo lúteo se encarga de suplir de un alimento fundamental en las primeras semanas, las 12 semanas de gestación aproximadamente, que es el aporte de progesterona. De eso se encarga el cuerpo lúteo, que es llamado también cuerpo amarillo. Ese cuerpo era la capucha donde estaba el óvulo que al romperse y salir hacia la trompa de falopio
comienza a tener una función hormonal que produce progesterona. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que cuando tu ginecólogo te vea, te va a poner progesterona como suplemento para que no corras el riesgo de tener una amenaza de aborto o un aborto inminente, porque lo que sostiene implantado el producto, sobre todo cuando él no tiene la capacidad de nutrirse porque no se ha formado el sistema vascular que lo conecta a ti para empezar a nutrirse de ti, es ese cuerpo lúteo, y si está ausente, entonces hay que aportarte de forma exógena o en medicamentos la progesterona, ya sea inyectada, en óvulos, en pastillas, como tú la puedas tolerar. Qué bueno que estamos abordando ese tema, de ahí la importancia de que la gente vaya a los médicos desde que sale embarazada, porque he visto, especialmente las jóvenes, como salen embarazadas, no con una pareja estable, quieren ocultarlo, no, se niegan ahí al médico, y cuando van, algo que podía resolverse a tiempo, ya tiene mayores consecuencias. Sí. Por suerte, en los últimos años, la detección temprana de malformaciones congénitas, cardíacas, el desarrollo anómalo de la organogénesis en el feto se descubren a más temprana edad gestacional. La única implicación ético, moral, religiosa que tiene esto es que con el tema del aborto, si un embarazo evoluciona con esas deformidades, uno no sabe qué puede pasar, ni a la madre ni al producto. A veces esos embarazos se pierden espontáneamente, pero en ocasiones logran nacer y morir al nacimiento porque las deformaciones las anomalías son tan complejas que no pueden sobrevivir en el ambiente externo. Entonces, por eso es la importancia que el embarazo sea programado, digamos que si no se logra programar, por lo menos que una mujer esté al pendiente de que los primeros chequeos son importantes para detectar tempranamente cualquier complicación. Bueno, Jovanka, muchísimas gracias por tan bonita exposición y tan buena para que nuestro público se dé cuenta, rapidito antes de irnos, ¿cuáles serían algunos síntomas que puede manifestar la mujer embarazada? Normalmente cuando hay hipertensión arterial asociada al embarazo hay mucho dolor de cabeza, manifestación típica. Puede haber dificultad para respirar y palpitaciones, pero el síntoma cardinal es el dolor de cabeza. Gracias por acompañarnos. Señores, ustedes saben que nosotros, antes de irnos, yo quiero dar las gracias a Sandra Calzacia, la pastora que tiene el honor de invitarnos a las puertas en circulación de su autobiografía Infancia Robada, que será hoy, miércoles 21, en el Salón La Rondada del Palacio de Bellas Artes, a las 6 de la tarde. Gracias por su invitación. Espero que también el público que esté aquí, que quiera ir, pueda participar. Ustedes saben que nosotros escogemos y elegimos que hoy es el mejor de nuestra vida, en orden divino y en perfecta armonía. Y sobre todo, teniendo paz dentro de la tormenta que viene cada día, porque esa es la paz. Mantener la paz dentro de la tormenta. Será hasta mañana que estaremos nuevamente con ustedes en otra entrega de Aprendiendo a Vivir.